Hola, buen día. Vamos a dar inicio a nuestro devocional y vamos a estar estudiando Mateo 6:24. Seguimos en Mateo 6:24. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Hoy queremos escucharte, Señor. Queremos estar atentos a lo que hoy quieres hablarnos. Queremos estar atentos a lo que hay en tu corazón, en tu mente para cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias porque podemos juntarnos, podemos aprender más de ti, Señor, más detalles de quién eres tú, Señor. Gracias, Padre, por cada familia aquí representada. Hoy creemos, Señor, que eres tú hablando a sus corazones, que eres tú derramando esa semilla que cada corazón necesita tener, necesita apropiarse, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y les decía que seguimos estudiando Mateo 6 del 19 al 34. Solo hoy nos vamos a enfocar en el versículo 24, Mateo 6:24. Lo voy a leer, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y si te fijas en el encabezado que le ponen a esta parte, le ponen, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y vemos cómo aquí el Señor, cómo aquí Jesús nos muestra una comparación, nos muestra una comparación entre el dinero, comparándolo con un amo que compite con nuestros afectos hacia la persona de Dios. Vemos cómo aquí el Señor utiliza esta comparación como algo como algo en lo que tú y yo podemos estar compitiendo, entre los afectos que tenemos hacia para con Jesús y los afectos que podemos tener hacia el dinero, hacia las riquezas. Incluso te decía que el encabezado nos habla de un servicio, esa comparación, ¿verdad? Entre lo que podemos, entre nuestro servicio a Dios o el servir a las riquezas, nos habla de una rendición. Y, y vemos cómo esto, si el Señor lo escribió, es porque puede causar un peligro en nuestra devoción a Dios. Y no solo, ¿verdad? Le puede suceder a las personas que poseen mucho dinero, muchas riquezas. Incluso puede haber una competencia, algo en nuestro corazón, ¿verdad? Incluso no teniendo nada. Y, y vemos cómo le puede suceder, ¿verdad? A cualquiera de nosotros ese deseo de servir al dinero, ese deseo de amar con pasión al dinero, ese deseo de creer que es nuestra fuente de seguridad, las riquezas, ese deseo incluso de defender, ¿verdad? Las riquezas cuando se nos quieren quitar. Incluso no vamos lejos, ¿verdad? Familias completas se dividen, familias completas caen en amargura por cosas de la riqueza. Familias completas están peleadas por a lo mejor por herencias, por bienes, por posesiones. Y hay que poner atención. Si Jesús afirmó que el dinero puede convertirse en nuestro Dios con D minúscula, si Jesús lo afirmó, es porque necesitamos poner atención. Necesitamos, ¿verdad? Necesitamos preguntarle al Señor, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿En qué estamos enfocándonos? ¿Qué es lo que mantiene ocupado nuestro corazón? Y podríamos
Incluso, ¿verdad? Podríamos medir esta parte haciéndonos una pregunta. ¿Cómo tú y yo reaccionamos cuando no poseemos algo? ¿Cómo tú y yo reaccionamos cuando no poseemos una riqueza? ¿Cómo tú y yo reaccionamos cuando no poseemos algo que queremos? ¿Cómo es nuestra reacción? Porque a lo mejor puede causarnos depresión el no tener, puede causarnos ansiedad el no tener, puede causarnos preocupación el no poseer ciertas cosas que a lo mejor tú y yo creemos que son necesarias, creemos que son importantes, creemos que son suficientes. Y podríamos respondernos esta pregunta: ¿cómo reaccionamos ante la falta de algo? Y, y al preguntarnos, al hacernos, ¿verdad?, estas preguntas, seguramente ya hay una respuesta. Seguramente meditando, ¿verdad? Ya podríamos decir, Es verdad, me preocupa el no poseer esto. Es verdad, me preocupa a tal grado de que me deprime el no tener el no poseer esto, el no tener estas riquezas, el estar incluso a lo mejor en cierta condición. Y sabes, ante estas respuestas que tú y yo podemos, ante estas distintas respuestas que tú y yo podríamos tener a esta pregunta, necesitamos, necesitamos decirle al Señor: examíname. Dice Salmo 139, 23 al 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué es lo que qué es lo que respondimos, verdad? ¿Cómo es que reaccionamos cuando no hay esa riqueza, cuando no hay esa posesión? Y aquí el salmista le pedía al Señor constantemente, el salmista le tenía que pedir al Señor: sé que me estás examinando, sé que conoces mis pensamientos, sé que tú eres quien prueba y conoce mis pensamientos, y sé quién eres tú, quien me dice si ando en camino de perversidad. Y hoy, ¿verdad? Es un momento importante de decirle al Señor: examíname si estoy sirviendo a dos amos. Examíname si te estoy sirviendo a ti y si a la vez quiero servir al dinero. Examíname, Señor. Examina mi corazón, mis pensamientos. Y una vez cuando el Señor lo hace, dice aquí, termina el salmista diciéndole: guíame en el camino eterno. Porque cuando tú y yo, ¿verdad?, no dejamos que el Señor nos examine, posiblemente nos estamos desviando del camino. Y aquí el salmista le estaba diciendo: necesito que me guíes por el camino eterno en el cual me he estado desviando. Te decía que al inicio de este texto dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice: porque o aborrecerás a uno y amarás al otro, o amarás al uno y aborrecerás al otro, o estimarás a Dios y menospreciarás a las riquezas, o estimarás a las riquezas y menospreciarás a Dios. Aquí vemos cómo con palabras directas de Jesús escritas con rojo. Recuerda que en tu Biblia lo rojo es escrito por el Señor, es dicho por el Señor directamente. Es importante, nos conviene.
No nos conviene constantemente estarle diciendo al Señor, necesito que me examines. Y hoy el Señor necesita, tú y yo necesitamos decirle al Señor, necesito que me examines a quién estoy aborreciendo y a quién estoy estimando, porque no se puede estimar a ambos. Y vamos a ver una historia que está en Marcos 10 del 17 al 22. Marcos 10 del 17 al 22 dice, el encabezado para apartar por capítulos la Biblia le pusieron, Jesús aconseja al joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no matarás, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Me voy a detener tantito. Dice que llega, ¿verdad? Que llega un joven y hace como una especie de drama, ¿verdad? Dice que llega un joven al Señor, en ese momento se postra el joven y le dice, Maestro bueno, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Y vemos como aquí en el verso 19, en el verso 17, perdón, cuando el joven rico, cuando el joven hace esta pregunta, lo que estaba manifestando es, Señor, ¿las buenas obras me harán heredar la vida eterna? Y el Señor no le dice ni sí ni no. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y le dice, no hay uno bueno, solo Dios. Los mandamientos, sabes, cuando el joven rico con esta pregunta le decía al Señor, las buenas obras me harán heredar la vida eterna. El Señor te decía, no le dice ni sí ni no, pero le extiende algo importante. Le dice, los mandamientos sabes, y comienza a enlistarlos. Y el joven rico le dice, los he guardado, sí, no solo los sé, sino que también los he guardado, los he practicado. Pero mira, el Señor le dice, entonces mirándole lo amó y le dijo, una cosa te falta. ¿Cómo vemos que sí, verdad? Las buenas obras son importantes porque manifiestan nuestra fe, ponen de manifiesto nuestra fe. Sí, las buenas obras son importantes. Sí, los mandamientos son importantes, pero buenas obras y mandamientos no son suficientes. Son importantes, pero no son suficientes. Y el Señor le termina diciendo al joven rico, una cosa te falta, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y aquí, ¿de qué nos estaba hablando el Señor? Nos estaba hablando de un espacio de algo que ocupaba un espacio en el corazón del joven rico. ¿Y por qué te digo esto? Dice, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Es decir, a pesar de que el joven rico manifestaba buenas obras, a pesar de que el joven rico guardaba los pensamientos, estaba haciendo tesoros en la tierra, no tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque había algo en su corazón. Y le dice el Señor, dalo a los pobres, vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora, ¿qué es eso que aún nos falta?
Porque hoy el Señor, ¿verdad? Quiere confrontarnos y nos está diciendo, una cosa te falta. ¿Qué es lo que aún nos falta para rendir completamente todo lo que somos al Señor? ¿Qué es lo que aún nos falta? Y te decía que lo que le faltaba al joven rico era una actitud de su corazón, porque aquello que está ocupando nuestro corazón y que no es Dios, finalmente es un ídolo. Y el joven rico aquí estaba con una actitud en su corazón teniendo ídolos. Y sabes, el Señor no nos quiere compartir con alguien más, no nos quiere compartir con algo más. Él nos quiere completos. Y eso que aún nos falta es lo que nos está impidiendo para, para rendirnos completamente a Dios. Te decía en el Salmo 33 que el salmista le tenía que decir constantemente al Señor, examíname, tú conoces lo que hay en mí y vuélveme al camino, condúceme al camino eterno. Y fíjate, me llama la atención porque eso que aún le faltaba al joven rico, cuando el Señor le dice, una cosa te falta, era lo que le impedía seguirlo como un discípulo. Era lo que le impedía tomar la cruz del discipulado. ¿Qué es lo que nos impide tomar la cruz del discipulado? Porque eso nos está estorbando. Lo que le faltaba al joven rico era un corazón completamente rendido a Dios. Termina diciendo, pero él afligido, el joven rico, afligido por las palabras de Jesús, se fue triste porque tenía posesiones. Tal vez, ¿verdad? Día a día el Señor nos está diciendo, una cosa te falta. Y lo único que estamos haciendo es voltearnos e irnos afligidos. Dice, porque este joven tenía muchas posesiones, tenía muchos ídolos en su corazón que no quería volcarlos. Este joven tenía muchas mesas en su corazón que no quería volcarlas, que no le permitía a Cristo volcarlas. Si sigues leyendo, entre el 22 y el 23, eh, ponen un encabezado, dice, con Dios todo es posible. Y me llama la atención cómo el contexto real de este verso, tú y yo nos lo sabemos incluso de memoria. Para los hombres es imposible, mas para Dios todo le es posible. Pero me llama la atención cómo el contexto real viene de la historia del joven rico. ¿Qué es imposible para nosotros dejar y que completamente rindamos nuestro corazón a Dios? ¿Qué es imposible? Porque aquí dice la escritura que para Dios sí es posible. ¿Qué es imposible para nosotros dejar? ¿Qué es imposible para nosotros vender lo que tenemos, vender todo y darlo a los pobres? ¿Qué es imposible? Aquí dice la escritura que para Dios sí es posible. Para Dios es posible crear en nuestro corazón un corazón completamente rendido a Él. Necesitamos, ¿verdad? Tener estas conversaciones con Dios donde le hacemos estas preguntas, ¿verdad? Y no preguntas de alguien más, de X persona, preguntas de nosotros mismos.
Señor, que me es imposible dejar. Que si lo llevamos a la historia del joven rico, que me es imposible vender y dárselo a los pobres para que ahora sí mi corazón esté completamente entregado a ti. ¿Qué es imposible, Señor? ¿Qué ídolo me es imposible derribar porque me está impidiendo ceder todo lo que soy a ti? ¿Qué es imposible, Dios? Y hoy el Señor, ¿verdad? Nos está conduciendo al verso 27. Fíjate qué dice, cómo dice 10, el Marcos 10:27. Y con esto termino. Entonces Jesús mirándolos, dijo, para los hombres es posible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y hoy el Señor nos está mirando y nos está diciendo, para mí es posible, para mí es posible. Y sabes, yo creo que lo único que necesita el Señor es nuestra sinceridad. Es decirle, Señor, no puedo. Esto que está ocupando mi corazón y que me impide tomar la cruz del discipulado, ya me rebasó. Esto que se ha convertido, ¿verdad?, en esa riqueza que ha dejado de que yo te sirva por completo, por servir a esto, ya me rebasó. Y necesitamos, ¿verdad?, esa sinceridad con Dios y, Señor, ya me rebasó, ya para mí se convirtió en algo imposible. Y hoy viene, ¿verdad?, el Señor como aquí en el verso 27, Jesús mirándolos. Hoy está, ¿verdad?, el Señor mirándonos. Para mí sí es posible. Amén. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque hoy tú nos has confrontado, hoy has mostrado, Señor, has evidenciado aquello que hay en nuestro corazón y te damos gracias, Señor. Porque si evidencias tú es para venir a traer una transformación, es para venir a poner esos pensamientos tuyos en nuestra mente, esos deseos tuyos en nuestro corazón, Señor. Hoy te pedimos perdón si hemos estado como divididos, Señor, aborreciendo algo y estimando lo otro, Señor. Perdónanos. Hoy te pedimos como lo pedía el salmista insistentemente, examínanos, examina nuestro corazón y enséñanos si en él hay camino de perversidad, y guíanos por ese camino eterno, guíanos por ese camino eterno, Señor. Te damos gracias, papá. Hoy te damos gracias, Señor, y si aquello que hay en nuestro corazón ya lo hemos visto como algo imposible de soltar, algo imposible de derribar, hoy creemos que vienes tú como ese Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, que vienes tú a derribar, a volcar esas mesas de idolatría, a volcar eso que nos hace rendir culto a ídolos, Señor. Perdónanos. Hoy clamamos por tu presencia, hoy clamamos por ese fuego que está viniendo a purificar nuestros corazones, nuestras mentes. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.